Dentro de las Mechanical Action Buttons encontramos 6 tipos de comportamientos distintos en los botones de tipo booleano dentro de la view. Estos 6 comportamientos son los siguientes: switch when press, switch when release, switch until release, latch when press, latch when release y por último latch until release. Vamos a explicarlos detalladamente uno a uno a continuación. Comencemos con switch when press. Este tipo de control, este tipo de botón cambia el valor de control cada vez que nosotros hacemos clic con el mouse. Esto es muy similar a un switch de encendido y apagado dentro de una casa. Este comportamiento no está afectado por cuántas veces nuestro VI lee el control. Vamos a construir un ejemplo de este primer caso. Lo primero que vamos a hacer es agregar un botón. Puede ser cualquier botón de tipo booleano. En este caso yo elegiré un push button. Daremos clic derecho sobre el botón y nos iremos directamente a la pestaña de Mechanical Actions y vamos a seleccionar Switch when press. Ya tiene la configuración de Switch when press y para probar el funcionamiento vamos a agregar un indicador. Este indicador va a ser un LED. Este LED lo vamos a conectar directamente al botón booleano y vamos a probar el VI. Vamos a darle por esta ocasión correr continuamente y presionamos y vemos que cuando presionamos el botón se enciende, el LED, perdón, y cuando presionamos de nuevo el LED se apaga. Este es el funcionamiento de nuestro primer caso. Switch when release. Este accionamiento cambia el valor de control únicamente después de que el usuario realiza la presión del mouse y suelta. De nuevo, este comportamiento no está afectado por cuántas veces el VI lee este control. A continuación, y utilizando el mismo VI que editamos anteriormente, vamos a construir un ejemplo de switch when release. De nuevo, vamos a agregar un botón, puede ser cualquiera. De nuevo utilizaré un push button y también vamos a arrojar un indicador que en esta ocasión de nuevo será un LED. Vamos a cambiar la configuración mecánica de este botón a switch when release. Y ahora vamos a correr el VI de nuevo continuamente porque estamos debugueando. Y cuando presionamos parecería que no hay un cambio en la acción muy diferente al que vimos anteriormente, pero esto es por lo siguiente. Si notan, yo estoy presionando y el LED aún no está encendido. Es cuando yo suelto el botón, pudieron escuchar el clic de fondo, cuando se enciende el LED. Si vemos el ejemplo anterior, switch when press, en el momento en el que yo presiono el mouse, se enciende el LED. Cuando yo lo presiono, y en el siguiente ejemplo, switch when release, si yo mantengo el mouse presionado sobre este botón, no importa cuánto tiempo lo tenga presionado, no va a accionar nada hasta que yo lo suelte. Cuando yo lo suelto, enciende el LED. El siguiente en nuestra lista es switch until release. Este tiene un muy particular comportamiento. Este accionamiento cambia el valor de control cuando tú das clic y lo retiene hasta que liberes el botón del mouse. Retiene este nuevo valor. Podríamos compararlo como un timbre, por así decirlo. Y una vez más, el comportamiento de este control no es afectado por cuántas veces el VI lee el control. Switch until release. Vamos a hacer un ejemplo de este tipo de control. De nuevo agregamos un botón, cambiamos el accionamiento mecánico a switch until release, insertamos un LED
que va a ser nuestro indicador. Conectamos en nuestro diagrama de bloques y vemos el comportamiento. Presionamos el botón y vemos cómo este queda encendido siempre y cuando yo mantenga presionado el botón. Presiono y se mantiene encendido. Quito la presión y se apaga. ¿Cuál es la diferencia con el primero? Que con el primero yo tengo que presionar una vez y volver a presionar. Presionar una vez y volver a presionar. Este no. Yo presiono una vez y cuando suelto se apaga. La diferencia con este es que presiono dos veces para reaccionar la acción. La diferencia con este es que yo tengo que liberar el mouse para ver el accionamiento. Si no libero el botonazo, no se va a encender. Una vez más, yo retengo el clic, no se enciende. Yo libero, se enciende. Como lo dijimos en el comentario anterior, es como un timbre. Toco, suelto y se apaga. Hablemos de los tres últimos elementos: latch when press, latch when release, and latch until release. Las acciones de estos son muy similares a los de arriba, pero en esta ocasión sí tiene que ver las veces que el VI lee los cambios en los botones. Hablemos del primero. El primero, latch when press. Tenemos un cambio de valor en el control cuando damos clic y este retiene este nuevo valor hasta que el VI lo lea una vez. En este punto el control regresa a su valor default, aun cuando tú estás manteniendo presionado el botón. Este comportamiento es muy similar a un breaker de circuitos, y en la programación de LabVIEW es muy utilizado para tener un ciclo while o para garantizar que la acción solamente se va a realizar una sola vez, no importa que tú estés presionando el mouse varias veces. Es como funciona el latch when press. Vamos a adelantarnos un poquito, ya casi terminamos. Ya agregado el botón y el LED, el botón con su respectivo mechanical action, latch when press. En este tipo de configuraciones las acciones son muy rápidas, probablemente no lo vayamos a alcanzar a ver si lo corremos en tiempo real. Vamos a utilizar el Highlight Execution para poder ver las acciones de control y vamos a reproducirlo de manera continua. Podemos ver cómo los cables están alimentando a los LEDs. Vamos a presionar nuestro botón con la Mechanical Action seleccionada y vemos cómo el botón prende y se apaga. Cuando termina de recorrer el cable, el dato enviado. Vamos a repetirlo una vez más, por favor pongan atención en la parte del diagrama de bloques, cómo se están enviando los datos a través de los cables. Es muy rápido aún así en el Highlight Execution. Presionamos, el botón prende, pero termina su ciclo y se apaga. Prende, termina su ciclo y se apaga. No importa cuántas veces yo lo presione en este ciclo, mientras no lo haya leído o terminado de leer, no va a haber un cambio a sus valores de default. Lo vemos una vez más. Presionamos, enciende, termina el ciclo y se apaga. Latch when release. Este tipo de control, al igual que el anterior, toma de referencia la lectura del VI en tiempo, y lo que hace es que cambia el valor de control únicamente después de que liberamos el botonazo del mouse hasta que el VI lo lee una vez.
únicamente cuando el VI lo lee una vez. Y después de esto regresa a sus valores de default. Podríamos decirlo que las acciones de latch on press, latch on release and latch on to release son muy parecidas a las de arriba, con la variante de que necesitan leer o necesitan la referencia de lectura del propio VI. Veamos el ejemplo del latch on release. Me adelanté un poquito, ya puse los dos mechanical action que nos hacen falta, latch on release and latch on to release. Nada más hay que asegurarnos que estas mechanical action estén bien asignadas. No hay ningún problema. Vamos a correr el VI de nuevo. Vamos a utilizar el highlight execution para poder darnos cuenta de ciertas cosas. Corremos el VI y cuáles eran las condiciones en las cuales funcionaba este latch on release. Es que el LED no va a encender hasta que yo libere el clic del mouse y solamente durante una lectura de un ciclo del VI. Podemos ver que presionamos y el LED no se enciende. En la parte derecha, en nuestro diagrama de bloques, vemos que los ciclos están pasando y bueno, el estado del botón sigue encendido, sigue presionado y aún así el LED no se ha encendido. El LED encenderá hasta que yo suelte el botón del ratón y durante un ciclo solamente. Suelto, enciende, termina el ciclo y se apaga. Es así como funciona este latch on release. Es muy importante poder diferenciar cada una de estas acciones para poder darle a nuestra aplicación de manera correcta las aplicaciones de Mechanical Actions y que podamos darle más profesionalismo a nuestras aplicaciones ya cuando están siendo utilizadas por el usuario final. Pues ya estamos en la recta final, ya solo nos queda revisar una Mechanical Action más, Latch Until Release. Esta funciona de una manera muy sencilla. Cuando nosotros presionamos el botón, cambia el valor y lo retiene mientras estemos presionando el botón. Y cuando lo liberamos, va a retener el valor hasta que pase un ciclo y después se va a apagar. Latch Until Release. Vamos a agregar de nuevo un botón y un LED que va a ser nuestro indicador. Vamos a dar las características del botón, las mechanical actions, latch until release a nuestro último botón y vamos a probar el VI en highlight execution de manera continua. Vamos a presionar el botón, podemos ver cómo los datos están fluyendo a través de los cables. Presionamos el botón y vamos a ver cuál es el funcionamiento. El LED enciende y mientras yo mantenga presionado el botón, el LED va a seguir encendido. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo deje de presionar el botón? El LED va a seguir encendido un ciclo más de lectura de VI y después se va a apagar. Suelto, el LED sigue encendido, termina el ciclo y se apaga. Vamos a volver a hacerlo, vamos a volver a iniciar. Presionamos, el LED se enciende, el LED va a permanecer encendido hasta que yo lo libere y pase un ciclo más. Pasa un ciclo más, el LED se debe de apagar y así es como funciona el Latch Until Release.